entendido por mis labios, y su palabra pueda ministrar las vidas y los corazones de cada uno de ustedes. Amén. Quiero que pueda escuchar, leer, si así fuese posible, el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué vamos a leer? Jeremías 1, 5. Y quiero que tenga presente este versículo y capítulo mientras conversamos sobre la vida del profeta Jeremías. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en esta versión internacional, dice: antes de que te formara en el vientre, yo te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado, y había nombrado profetas para las naciones. Yo le respondí: Señor mío, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Ahora se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí: no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y debes hacer lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas la bendición a su divina palabra. Cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas y nos dice unas palabras como esta, nosotros nos emocionamos, ¿verdad? Que Dios te haya tomado en cuenta para algo, es algo que no tiene valor humano. Dios está hablando con un joven de muy corta edad, y a ese joven Dios le está dando una palabra espectacular, le está diciendo: te he dado poder y autoridad. Pero poder y autoridad no solamente sobre ti, sino poder y autoridad sobre pueblos, naciones, para que arranque, para que destruyas, para que derribes, para que plantes. Ahora, cualquiera de nosotros pudiéramos, leyendo el capítulo 1, decir: Padre, yo quiero lo que tenía Jeremías. Yo quiero que tú me llames a temprana edad. ¿Cómo resistirme a una palabra tan poderosa? Vas a ir a las naciones. Muchas veces Dios le da una palabra así a un joven y bueno, de ahí se agarra: voy a sacar pasaporte, voy a ir a las naciones. Lo que no sabe es cómo va a sufrir o cómo Dios lo va a preparar para poder llegar a las naciones. Lo primero que vemos en el libro de Jeremías capítulo 1 es que Jeremías tiene un llamado divino. A él no lo llamó otro profeta, a él lo llamó ¿quién? El Señor mismo lo ha llamado. Lo segundo que vemos en Jeremías que Dios sembró en él fue sensibilidad y compasión profunda. Jeremías tenía un dolor profundo por el pecado del pueblo y Dios lo había elegido por eso. Lo tercero que tenía Jeremías era valentía. Cuando leemos todo el libro de Jeremías, vemos cómo Jeremías se presenta, pelea contra los sacerdotes de la época, contra los profetas de la época, contra el pueblo, contra el rey, contra todo el mundo, con tal de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Dios le hizo 3 promesas a Jeremías. La primera promesa era restaurar.
restaurar todo el pueblo de Israel. Lo segundo era que Jehová quería hacer un nuevo pacto con su pueblo. Y lo tercero era que el pueblo tuviera esperanza en lo que Dios le había prometido. Eso lo puede leer usted en su casa en Jeremías 29, Jeremías 31, y ahí usted sacará que tenía la promesa de la restauración, la promesa de un nuevo pacto y la promesa de una nueva esperanza. Pero toda promesa que Dios te da va condicionada a algo. Ahora, ¿a qué Dios lo condicionó? Primero, a que el pueblo de Israel tuviera un arrepentimiento. Dios le dijo a Jeremías: dile a mi pueblo que se vuelva del pecado y se vuelva a mí. Lo puede buscar en Jeremías capítulo 3. El arrepentimiento es la esencia para experimentar una restauración. Usted no puede pretender que Dios lo restaure si usted no está arrepentido de lo que ha hecho. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que Jeremías quería invocar o colocar en el corazón del pueblo de Israel era que hubiese un arrepentimiento genuino en todo el pueblo. Lo segundo que Jeremías tenía que colocar en el pueblo era obediencia. La obediencia es una condición poderosa para poder activar la palabra de Dios y seguir en sus caminos. Y lo tercero que Jeremías necesitaba hacer en el pueblo era que el pueblo buscara a Dios. Tres condiciones esenciales para que Dios haga una promesa sobre su iglesia. Primero, que tenga usted o tengamos nosotros un sentido de arrepentimiento. Lo segundo es obediencia. Y lo tercero es búsqueda de Dios. Vemos en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones que el profeta, cuando recibe esa palabra, lo primero que ocurre es que el pueblo de Israel es destruido y llevado a cautiverio. Qué duro es saber que Dios va a restaurar algo, pero lo primero que tú ves es destrucción. Quizás usted y yo podemos agarrarnos en esta mañana y decir: bueno, yo quiero que Venezuela sea restaurada 100% a nivel espiritual, que su economía sea restaurada, que los sistemas sean restaurados en este país. Ahora, pero si Dios te hiciera pasar como el profeta Jeremías, que primero hay destrucción para poder restaurar. Eso fue lo que causó en la vida de Jeremías dolor. Ciertamente tenía una palabra de restauración, pero lo que Dios no le había dicho antes era: primero voy a llevar a mi pueblo cautivo. Y cuando eso pasa, a veces uno se frustra, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que por su llaga hemos sido sanados. ¿Y cuánto hemos pasado por una operación? Su palabra dice que nunca vamos a tener enfermedad porque en la cruz del Calvario Él llevó nuestras dolencias. Pero ¿cuándo no han pasado por un cáncer? ¿Sí o no? Ahora, son procesos que uno vive, porque al final de cuentas nosotros no vivimos para estar en este mundo, vivimos para estar en un mundo celestial. Y yo quiero que tú puedas entender que Jeremías tenía que pasar procesos. Y el primer proceso que vivió fue la destrucción de Jerusalén. Vio una ciudad devastada, todo el centro religioso y cultural del pueblo, sus murallas destruidas, el pueblo destruido, las calles desiertas. No es fácil. Jeremías en las Lamentaciones 2 podemos ver un sufrimiento del pueblo. El pueblo comenzó a experimentar hambre, comenzó a experimentar la violencia, comenzó a experimentar la desesperación. Las madres comenzaron a ver morir a sus hijos, y los sobrevivientes comenzaron a ver la humillación y el dolor. Ese es el profeta Jeremías. Lo tercero que pudo experimentar Jeremías en este proceso es la pérdida de la presencia de Dios. Dios se fue. Sencillamente había una ausencia de Dios en medio del pueblo.
La relación entre el pueblo y Dios se había perdido a consecuencia del pecado. ¿Y sabe qué dice Jeremías capítulo 3? Y mi corazón se puso en angustia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido que la conexión con Dios se ha perdido? ¿O nadie ha pasado por eso? Un momento de la historia cuando usted siente que es tanto el pecado que le asedia que usted no siente la presencia de Dios. Jeremías sentía que estaba mal, que el pecado era tal, que Jeremías tuvo que reflexionar en las consecuencias y en la desobediencia que había llevado al pueblo a una calamidad. Ahora, ¿quién es Jeremías? Jeremías es un profeta en tiempos de crisis. Y nosotros a veces hemos estado siendo profetas en tiempos de crisis. El pueblo a Jeremías lo rechazó. El mensaje de advertencia que dio no fue recibido. Jeremías comenzó a sufrir un tiempo de soledad y de sufrimiento emocional. Es como cuando usted llega a su familia y le dice, mire, Dios me mandó a decirle tal cosa, y su familia lo rechaza. Eso pasó con Jeremías. El pueblo comenzó a ignorarlo. El pueblo comenzó a darle la espalda. No nos importa lo que tú dices, vivimos bien. Y Jeremías lo que le estaba diciendo es que era tiempo para arrepentirse y buscar de Dios. Jeremías enfrentó un tiempo de aislamiento y de rechazo. Todos los líderes religiosos le dieron la espalda. Jeremías comenzó a enfrentarse a una lucha interna entre el poder intencional, actual, y lo que estaba pasando en sus emociones. Una cosa estaba predicando él y otra cosa estaba haciendo el pueblo. Ahí donde tú peleas con tu existencia, de saber si lo que estás haciendo es bueno o malo. Hay algunas cosas que tenía Jeremías y yo quiero que usted analice conmigo brevemente. Primero, una tristeza profunda. Lo segundo, una frustración y desesperación. Lo tercero, una falta de esperanza. Y yo quiero que usted pueda escuchar lo que dice el libro de Lamentaciones. Lamentación capítulo 9, versículo 1. Dice, oh, si mi cabeza estuviera llena de agua y mis ojos de fuentes de lágrimas para llorar de día y de noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Repite lo que dijo Jeremías. Oh, si mi cabeza estuviera llena de agua y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar de día y de noche a los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Qué tenía Jeremías en ese momento? Una tristeza profunda. Jeremías quería llorar sin cesar por el sufrimiento de su pueblo. Lamentaciones 1:16 dice, por esto lloro, mis ojos derraman agua, porque se alejó de mí el Consolador y el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque el enemigo prevaleció. ¿Sabe qué sentía Nehemías? Que la presencia de Dios lo había dejado solo. Y aquel que consolaba su alma ya no estaba con él. Pero ¿de quién estamos hablando nosotros? De un profeta que acaba de leer en el capítulo 1, versículo 5 al 10, te ha dado poder para sembrar, para destruir, para derrocar, para echar por tierra lo que tú quieras en las naciones. Y ahora este hombre se encuentra en un problema de depresión, de dolor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido frustrados? ¿Usted ha visto a la esposa de uno cuando va a tapar eso que se llama riqueza o que se llama riqueza, el chigüi, y usted le da la primera vez, ya la tercera se frustra? Imagínate Nehemías predicando y está frustrado. Cuando hablamos de frustración,
Lo podemos ver en Jeremías 15:10. Dice: ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste esa luz? He sido objeto de contienda y de discordia para toda la tierra. ¿Qué había dicho Dios de él? Antes de que te formases en el vientre de tu madre, te había elegido como profeta a las naciones. ¿Y qué dice Jeremías aquí? ¿Por qué me diste a luz? ¿Sí están conmigo en esta mañana? Usted dirá: ¿por qué el pastor me ha traído estos 2 domingos temas así? Porque yo quiero que tú sepas que el llamado de Dios no es fácil. Que Dios no está llamando a cobardes, Dios está llamando a valientes. Y que aunque seamos valientes, hay momentos de que nos creemos cobardes, pues. Hay momentos que nos sentimos frustrados. Hay momentos que nos sentimos desesperados. Pero eso no te quita el llamado de parte de Dios. La semana pasada aprendiste que Salomón no dejaba de ser rey por sentirse mal. Hoy estás viendo que Jeremías no deja de ser profeta por sentirse frustrado. Jeremías 27:9 dice: oiga esto que es duro, dice: me has engañado, oh Jehová, y fui engañado. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido objeto de risa. Todo se burla de mí. ¿Sabe lo difícil de decirle a Dios que lo ha engañado? Siente tan mal que le dijiste: me engañaste. Ahora yo te pregunto: ¿en qué lo engañó? Que nunca le dijo que iba a sufrir. Él le dijo: no digas que soy un muchacho, mira lo que voy a hacer contigo. Y de ahí se agarró Jeremías: el Señor me dijo que voy a las naciones. Pero lo que no sabía es que iba a tener momentos de debilidad. Ahora, ¿dónde vemos que Jeremías tiene desesperanza? Lamentaciones 3:17 y 18 dice de la manera siguiente: has alejado de mí la paz de mi alma, me has hecho olvidar la felicidad, y dije: pereció mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Usted puede leer lo que está diciendo Jeremías: no tengo paz y he olvidado la felicidad. ¿Sabe dónde escribe Jeremías esto? En una cárcel que estaba debajo de tierra, y la gente caminaba por encima de Jeremías y le lanzaban la comida desde arriba, y Jeremías decía: no tengo paz, he olvidado la felicidad. En el mismo pasaje, los 2 versículos siguientes, dice: recuerda mi aflicción y mi angustia, el veneno y la hiel. Mi alma las tienes aún en memoria, se humilla dentro de mí. Quiero decirles, mis hermanos, que la vida de Jeremías no es una vida muy diferente a nosotros. La diferencia de Jeremías en ese momento es que era un gran hombre de Dios y un profeta. Hay momentos en nuestras vidas que debemos pasar por el lodo cenagoso. Hay momentos en nuestras vidas que debemos estar en las cisternas de este mundo. Hay momentos en la vida donde vemos para arriba y lo que vemos es algo tan cerrado que sentimos que nuestros cuellos están ahogados. Jeremías estaba en un proceso de decir: yo soy uno de los profetas más grandes que Dios ha llamado y estoy en depresión, solo, triste, abandonado, nadie me ha escuchado. Ahora, la pregunta que yo les hago en esta mañana: ¿qué era más importante, que el pueblo lo escuchara o que Dios dijera: Jeremías fue obediente? Porque a veces a nosotros nos interesa más quién nos escucha más que quién es obediente. Nos importa más el auditorio que tengamos antes de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo quiero decirte que esta mañana, mi hermano, que aunque atribulado estés y aunque sientas que Dios se ha alejado de ti, Dios jamás ha borrado su nombre de tu mano. En la mano de Dios está tu nombre. Y si te llamó como profeta a las naciones, seguirás siendo profeta, aun cuando pases por el valle de la muerte. Por eso dice el Señor:
yo estaré contigo. Muchas veces nosotros queremos la palabra que Dios le dio a Jeremías, yo voy a estar contigo, pero ¿dónde va a estar Dios contigo? En la desesperanza, en la angustia, en la frustración. Allí Dios está con nosotros. Qué bueno es ver a Dios en los momentos felices. Dios me ha prosperado, Dios me ha hecho bien. Pero es que en los momentos de angustia los profetas también vieron a Dios. Yo quiero que tú puedas analizar eso, de que la tempestad en nuestras vidas nunca será para siempre. Los procesos que vivimos en nuestras vidas siempre van a ser para mejor, porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén o no amén. Sí, diga que está a tu lado, todas las cosas te ayudan para bien. Todas las cosas te ayudan para bien. Todos queremos vivir la época de la restitución, pero nadie quiere vivir la época de la destrucción. Jeremías le tocó vivir la época de la destrucción, donde todos fueron cautivos. Y qué difícil es recibir una palabra de Dios donde dice, yo restauraré a Israel, pero caminar por sus calles desoladas. Ver a las madres llorar por sus hijos muertos y ver a los hombres ir en cautiverio. ¿Sí o no? Es parte de la palabra que Dios le dio a Jeremías. Ahora, para ir cerrando en esta mañana, yo quiero que puedas analizar conmigo y puedas pensar en un momento si en tu vida o en la vida de un familiar tú has vivido episodios parecidos a Jeremías. Si hemos vivido tiempos de desesperanza, si hemos vivido tiempos de angustia, si hemos vivido tiempos donde hemos dicho, Señor, yo no quiero seguir más en tus caminos. ¿O usted no ha pasado por eso? Hable claro, ustedes son demasiado santos, veo puro gurú así, puro ángeles aquí. ¿Ah? Falta de que salgan las alas ahorita. ¿Usted no es humano o no es humano? A los tiempos donde no queremos seguir sirviéndole a Dios. Y eso le pasó a Jeremías. Cuando Jeremías agarra al Señor por el pecho y le dice, ¿por qué me engañaste? Cuando tú le dices, pero esto no fue el negocio que hicimos tú y yo. Yo no sabía que la vida del cristiano era tan difícil. Y yo le digo a usted, no es difícil. Lo que pasa es que ahora te das cuenta de los ataques del enemigo. Antes era lo mismo, ahora tenemos el Espíritu Santo, es mejor. ¿Sí o no? Antes la gente se escudaba en el vicio, en la borrachera para no saber nada de la vida. Ahora te emborrachas del Espíritu, te pones a orar, a buscar de Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto, mi hermano? Porque Jesús lo dijo para aclarar lo de Jeremías y lo de Salomón. Jesús después habló y dijo, en este mundo vamos a tener aflicciones. Confíen, yo ya vencí al mundo. Yo no te vengo a decir en esta mañana que no vas a pasar momentos difíciles, no, te vengo a decir que vas a pasar momentos difíciles. Pero el problema no es los momentos difíciles, sino saber que después del momento difícil viene momentos de esperanza. Y Jeremías pudo haber sufrido lo que sufrió, pero yo les aseguro que a pesar de la crisis que podía tener emocionalmente, Dios pudo obrar en la vida de Jeremías. Así que analiza tu vida y ponte a pensar, ¿seré yo como Salomón? ¿Seré yo como Jeremías? ¿Será que me llamo María Jeremías? ¿Sabe cómo era conocido Jeremías? Como el profeta llorón. ¿Y sabe cómo le digo yo? Ese hombre tenía que haber llorado bastante. Y a veces yo no soy tan llorón y me quejo más que Jeremías. A veces no paso ni siquiera, me han metido preso en una cisterna y me quejo más que Jeremías.
porque pierdo el norte, pierdo el propósito, pierdo el llamado que Dios ha hecho en mi vida. Estos grandes hombres de Dios tuvieron momentos de debilidades. Estos grandes hombres de Dios tuvieron que decir un momento: Señor, de verdad, yo no sé para qué me llamaste. Es más, no entiendo para qué me llamaste. Hay uno que vamos a estudiar en estos días, que el tipo se va a atrever a decirle al Señor: mátame. ¿Saben por qué pasa eso? Porque son humanos. Eso quiere decir que hay momentos en la vida que usted le dice al Señor, no le va a decir mátame porque nadie se quiere morir, pero usted le va a decir al Señor: Señor, de verdad, no sé qué hacer con esta vida. Pero cuando analizamos que grandes hombres de Dios sufrieron por amor al Señor, yo puedo decir, bueno, si el Señor los ayudó a ellos a llegar a sufrir un feliz término, Dios también me sostendrá a mí para cumplir mi palabra profética que está sobre mi vida. Déjame decirte lo que el Señor trae en mi memoria: no he terminado contigo. Si no he terminado contigo, seguirá procesando tu vida hasta que su palabra se cumpla. Amén o no amén. Hasta que su palabra se cumpla en tu vida. Yo sé que ahora si lo dice, ¿quién quiere ser como Jeremías? Nadie va a decir que eres como él. Pero quizás pensándolo en otro punto de vista, quizás si Jeremías quisiera ser como nosotros. Porque, y eso está en mi corazón, Dios tiene que ayudarnos a salir adelante, a ser buenos predicadores de su palabra. Porque esta gente amaron a Dios en tiempos de crisis. Esta gente dio la vida por el Señor en tiempos donde estaban presos. Esta gente dio la vida. ¿Sabe qué pasaba con Jeremías? Jeremías llovía y se mojaba, y la ropa se le secaba en el sol. Usted se enfermaría con eso, ¿verdad? Sin embargo, el hombre ahí día y noche preso allí, agarrando resfriado, llevando de todo. Quizás los animales pasaban por encima y lo orinaban. El olor, hacía sus necesidades allí. Cosas como esas. Dice la Biblia que el apóstol Pablo estuvo en la cárcel más adentro, con grilletes en los pies y grilletes en las manos. Yo le pregunto, ¿cómo el apóstol Pablo hacía sus necesidades? ¿Es que acaso un guardia entraba y lo ayudaba a hacer sus necesidades? No. Era la cárcel o el lugar de la cárcel que mayor o que peor olor tenía. Y dice la Biblia que no le importaba el olor, de ahí salía alabanza. Hay cosas que Dios tiene que hacer en nuestras vidas: cambiar nuestra mentalidad, transformarnos, dejar de quejarnos, para poder visualizar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de manera real y viviente. A veces nos mete una aguja en el dedo y nos quejamos y maldecimos, como si eso fuera algo, eso es insignificante delante de la presencia de Dios. Hay cosas que hombres de Dios sufrieron peor que nosotros y nunca renegaron de Dios. Dios necesita llamar la atención de su iglesia para que su iglesia vuelva a tener pasión y amor por Él, para que su iglesia vuelva a encontrarse con Él y la palabra que Dios ha puesto en tu vida no caiga por tierra. ¿Sabe cuánta gente Dios ha llamado a un ministerio y al final nunca llegan a tener un ministerio? Por miedo, por temor y porque no valorizan el llamado que Dios les dio. Pero esta gente no. Esta gente Dios lo llamaba y no, seguía se ungían. Se colocaban en esa broma que usan ahora, feliz cumpleaños, y colocaban ahí profeta. Y comenzaban a sufrir el llamado. Nosotros tenemos que reflexionar ante eso y saber que Dios necesita llamarnos y necesita procesarnos para que cumplamos nuestros objetivos o nuestro llamado profético en esta tierra. Amén. Ahora sí, he terminado. Quédese sentadito ahí, pero cierre sus ojos. Y en este momento, cuando usted está con sus ojitos cerrados, usted puede reflexionar en esta mañana. Jeremías tuvo un momento de desesperanza porque era una persona natural. El dolor de ver a su pueblo en una situación difícil
No era fácil tener una encomienda como profeta. Tuvo emociones muy intensas. Tuvo momentos de expresar lo que sentía en su corazón. Pero en algún momento de la historia, según los últimos pasajes de Jeremías, tuvo esperanza en la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios lo pudo transicionar en una nueva dimensión y pudo tener una experiencia importante en la presencia de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que el Padre que te llamó, el cual también te capacitó, está en este lugar en esta mañana para decirte: no desmayes, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Es tiempo de avanzar. No importa cuánto tiempo de angustia hayas pasado, no importa cuánto tiempo de desesperación hayas pasado, no importa cuánta frustración hayas tenido, el Señor quiere decirte que esta mañana Él tiene poder para transformar toda circunstancia en tu vida. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo oro por tu iglesia en esta mañana. Oro por aquellos que se han sentido frustrados a consecuencia del llamado. Oro por aquellos que tienen tristezas profundas, que tienen desesperanzas. Yo te ruego que en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les arrope, que tu Espíritu Santo les sane en esta hora, que tu Espíritu Santo les avive en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo dolor, toda frustración, toda desesperanza salga de sus vidas por el poder de la palabra y puedan recibir la fuerza del Espíritu Santo y puedan ser reanimados en el nombre de Jesús, y su llamado no caiga a tierra. El Señor no va a echar tu palabra por tierra. Ciertamente la palabra que he colocado sobre ti la va a cumplir. Así que alístate para cumplir el llamado que Dios ha hecho en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.